Vamos a continuar estudiando lo que quedó pendiente la semana pasada, Eclesiastés capítulo 8, versículos del 1 al 17. Hoy vamos a terminar esta sección con la ayuda del Señor. Y hablábamos, mis hermanos, de cómo Salomón nos describe en estos versículos 4 características de lo que un hombre sabio es, de cómo actúa el sabio en medio de un mundo de injusticias, ya que recuerdas en el capítulo 7, Salomón nos hablaba en la última sección de que vivimos en un mundo de aparentes contradicciones. Salomón dice que a los justos muchas veces las cosas no les va bien, pero a los impíos prosperan. Y uno puede decir, pero bueno, ¿cómo funciona entonces el mundo? Se supone que nosotros como cristianos que intentamos hacer las cosas bien, que amamos a Cristo, se nos debe ir bien en las cosas que hacemos. Debemos prosperar en este mundo. Es más, la Biblia nos da algunas promesas sobre si somos fieles en cumplir sus mandatos, entonces todas las cosas nos va a ir bien. Pero, mis hermanos, debemos entender entonces que el Señor es muy sabio, como obra poderosamente, por supuesto, en el corazón de sus hijos. Y debemos entender que para nuestra perspectiva, o desde nuestra perspectiva humana, muchas veces el bien tiene que ver con ausencia de problemas. El bien tiene que ver con dinero en el banco. El bien tiene que ver con tener casas y carro. El bien tiene que ver con que todo marche bien en mi negocio, en mi trabajo, ¿verdad? Y asociamos el bien solamente con algo que tiene que ver con prosperidad económica, financiera o de salud. El bien lo asociamos con la ausencia de enfermedades, muchas veces, pero desde nuestra perspectiva. Pero Dios mira las cosas de una perspectiva totalmente distinta a la nuestra. Y por eso, para Salomón, en el capítulo 7, le era imposible muchas veces saber cuáles eran los propósitos y los planes de Dios. Isaías dice que sus pensamientos no son los nuestros y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Y por esa razón, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos entender y saber que el bien que para nosotros muchas veces es, para Dios no. A veces Dios necesita actuar de una manera sabia, poderosa en el corazón del creyente, y a veces ese actuar o ese trabajo que Dios necesita hacer en nosotros se va en contra de lo que nosotros muchas veces anhelamos, pensamos o creemos. Y es ahí entonces donde es necesaria la sabiduría. Cuando las cosas no se dan como yo creo o pienso. Cuando veo prosperar al impío y yo no. Cuando aparentemente estoy viviendo en un mundo de contradicciones, donde se supone que a los cristianos les debe ir bien en todas las cosas. Pero cuando veo una realidad totalmente distinta, cuando tengo que enfrentar una enfermedad, o cuando tengo que enfrentar una crisis en mi matrimonio, o una crisis en la crianza de mis hijos, una crisis aún dentro de una iglesia local, uno puede decir, pero ¿por qué, Señor, si estamos siendo fieles a ti? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Dios lo que nos dice es que todas las cosas para los que aman, todas las cosas para los que le aman, nos ayudan a bien. ¿Y sabes cuál es ese bien? Pablo mismo responde, ese bien es conformarnos a la imagen de Cristo. Así que, mis hermanos, la sabiduría nos ayuda a entender que el bien de Dios no es simplemente ausencia de problemas. El bien que Dios tiene o quiere para nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo. Y eso es lo que Salomón nos intenta mencionar, enseñar en Eclesiastés capítulo 8, del versículo 1 al versículo 17. ¿Cómo actuamos entonces en medio de un mundo
lleno de injusticias, cómo actuamos en un mundo lleno de aparentes contradicciones, cómo debemos enfrentar esa realidad. Y entonces es ahí donde Salomón habla acerca del hombre sabio, cómo el hombre sabio enfrenta este mundo de injusticias. Y solamente hablamos acerca de la primera característica que decíamos que el sabio, el hombre sabio, reconoce la autoridad. Un hombre sabio sabe cómo vivir bajo autoridad. Sabe que en este caso donde Salomón nos presenta este caso o este ejemplo del gobierno civil, ¿no es cierto? Pero que se aplica a todas las áreas de nuestra vida, porque todos de una u otra manera estamos bajo autoridad. La esposa está bajo la autoridad de su esposo. El hombre un trabajador está bajo la autoridad de su jefe. Entonces, todos nos regimos bajo una línea de autoridad, porque eso le da orden y sentido a la vida. Imagínense si no hay policías en nuestro país. Imagínense si no hay un gobierno civil, aunque muchas veces el gobierno civil sea malo, corrupto, pero Sujel Michelén dice algo muy interesante. Él dice, es mejor un gobierno malo que la anarquía, ¿no es cierto? Porque esa es la manera en cómo Dios ha legislado, ha establecido que el mundo funcione por medio de líneas de autoridad. El problema es que nosotros en la necedad de nuestro corazón no nos gusta estar bajo autoridad. No nos gustan las reglas, no nos gustan las leyes, no nos gusta someternos a nuestros padres, o no nos gusta a la esposa someterse a su esposo, o el hombre someterse a Cristo, como la Biblia dice. Queremos vivir vidas independientes, pero el que vive una vida independiente, una vida libre de reglas y de restricciones, la Biblia dice que él es un necio. Porque el principio de la sabiduría, dice Salomón también en Proverbios, es el temor al Señor. El que vive en sabiduría vive bajo el temor de Dios y sabe que Dios ha establecido autoridades sobre su vida. Sea un gobierno civil, sea su esposo, sea sus padres, sea un profesor, sea su jefe, etcétera, etcétera. Y el sabio sabe cómo conducirse bajo esas autoridades. A menos que esa autoridad delegada por Dios, ¿no es cierto?, esté en contra de lo que Dios ha legislado, de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha mandado. Es ahí entonces donde nosotros, con la sabiduría que tenemos, con la sabiduría de Dios, sabemos cómo enfrentar cuando un gobierno se va en contra de las leyes de Dios. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Pedro, en Hechos, dice que debemos obedecer a Dios y no a los hombres en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Pero para eso necesitamos sabiduría, y eso es lo que hablábamos hace 8 días. Pero en segundo lugar, y es aquí donde vamos a empezar entonces nuestra enseñanza, retomando lo que miramos hace 8 días, la segunda característica que Salomón nos da sobre cómo es un hombre sabio, cómo es una mujer sabia, cómo enfrenta la vida y los desafíos de esta vida, dice del versículo 6 al versículo 8, que el hombre sabio sabe cómo enfrentar la incertidumbre de la vida. ¿Sí? Así que no solamente el hombre sabio sabe o reconoce la autoridad y sabe cómo vivir bajo autoridad, sino que también el hombre sabio o una mujer sabia sabe cómo enfrentar la incertidumbre de la vida. Miren conmigo el versículo 6 al versículo 8, pero yo te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me pareció más claro en este punto lo que dice esta traducción. Dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además dice, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, dice esta traducción. Esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Así que mis hermanos, debemos entonces reconocer que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Nadie de nosotros sabe lo que va a suceder el día de mañana, ¿sí o no?
o tú sabes si mañana tú vas a vivir seguramente. Nosotros no podemos caer en esa necedad. Es más, Santiago nos dice que debemos siempre reconocer y decir, si Dios quiere, entonces haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque vivimos en una vida de incertidumbres. Hoy estamos, mañana no sabemos si estaremos vivos, ¿sí? Así que, mis hermanos, el hombre sabio y la mujer sabia sabe cómo enfrentar la incertidumbre de la vida. El sabio acepta humildemente su incapacidad de tratar de controlar su futuro. Él sabe que su vida puede cambiar, ¿sí? Él sabe perfectamente que el curso de su vida puede cambiar en un segundo. Un accidente, por ejemplo, una enfermedad, la pérdida de su trabajo, la muerte inesperada de un ser querido. ¿Cómo nosotros, mis hermanos, estamos de verdad preparándonos para esas circunstancias de la vida que muchas veces nos toman por sorpresa? ¿Cómo podemos enfrentar esas realidades? Si estamos entonces bajo el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, podemos entonces enfrentar esas incertidumbres de la vida con sabiduría. No caer en la desesperación o en la angustia o en la ansiedad. Porque perdiste el trabajo, entonces ahora ya tu vida se terminó. Porque tu vida depende del trabajo y tú puedes decir, pero ahora ¿cómo mantengo a mi familia? Y claro, yo sé que eso es una realidad y podemos nosotros entenderte, ¿sí? Pero mis hermanos, si estamos llenos de la sabiduría de Dios, dependiendo de la sabiduría de Dios, podemos enfrentar y saber cómo enfrentar esa realidad. Por más que el hombre trata de buscar medios, por ejemplo, para no envejecer, como dice aquí, el texto dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. ¿Cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Más adelante dice, nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Y como te decía en este momento, muchas personas, hombres, buscan la manera de detener sus años, ¿verdad? Como no quiero envejecer. Y muchas personas gastan o invierten miles de dólares en tratamientos faciales, cirugías, etcétera, etcétera. Con el propósito de que mi cuerpo no se vaya envejeciendo. Y quiero tener el control de mi cuerpo. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos cuidarnos. No estamos diciendo que no debemos hacer ejercicio. Es bueno hacer ejercicio o alimentarnos bien. Es parte de nuestra ética cristiana, el cuidar nuestro cuerpo. Pero caer, mis hermanos, muchas veces como en la obstinación y aún en la idolatría de nuestro propio cuerpo, a tal punto de que el objetivo del por qué cuido de mi cuerpo es no envejecer, porque quiero vivir para siempre en esta tierra. Entonces ahí caemos en la necedad, ¿no es cierto? Caemos en la necedad. Por esa razón, mis hermanos, el sabio vive cada día como si fuera el último. Procura en primer lugar estar a cuentas con Dios a través de una vida de arrepentimiento y una vida de santidad y una vida de una lucha constante contra su pecado remanente. Procura disfrutar con las personas que ama. Busca honrar a Dios aún en las cosas más pequeñas e insignificantes de la vida. ¿Sí me hago entender? El hombre sabio y la mujer sabia sabe que en este mundo no es eterno. Sabe que un día va a tener que enfrentar la realidad de la muerte. Y esa realidad no la puede cambiar, como dice aquí. Nadie tiene el poder de evitar el día de su muerte. Sabe que la muerte puede tomarle de sorpresa. O incluso la muerte de un ser querido. O como hablábamos hace un momento, circunstancias que pueden ser dolorosas para nosotros. Nadie está exento de eso. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, nosotros con la sabiduría de Dios podemos tener las herramientas necesarias para enfrentar esas realidades de la vida con sabiduría. Para no caer muchas veces en la amargura, en la desesperación,
en la ansiedad y al final echarle la culpa de todas las cosas a Dios, ¿sí? A pesar de las injusticias de este mundo, el sabio sabe cómo enfrentarlas. Sabe cómo enfrentar. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón? En otras palabras, podemos decir que el sabio sabe que tiene que enfrentar injusticias porque el corazón perverso y egoísta del hombre es una realidad. Pero a pesar de todo eso, el hombre sabio sabe que Dios tiene el control de todo y confía plenamente en la promesa que llegará un día aquel Rey de reyes y Señor de señores a establecer su reino de justicia para siempre. Pero mientras llegue ese día, mis hermanos, mientras llegue ese día glorioso que todos nosotros como cristianos anhelamos y esperamos, cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, un reino de justicia, de rectitud, de santidad, mis hermanos, mientras llegue ese día vamos a tener que enfrentar toda clase de injusticias. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. ¿Sí? Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hace el sabio mientras llegue ese día? Eso me da lugar a la tercera característica. Nota, entonces, en segundo lugar decíamos que el sabio sabe cómo enfrentar la incertidumbre de la vida. Sabe que él no tiene el control de su vida y que no puede controlar su futuro y que no puede controlar de pronto aún la vida de los demás. Que las cosas no son a su manera, sino a la manera de Dios. El sabio sabe eso y humildemente se humilla y se somete a la voluntad de Dios. Vive bajo la voluntad de Dios, camina bajo la voluntad de Dios, depende de la voluntad de Dios completamente. Pero cuando tiene que enfrentar entonces estos desafíos de la injusticia de esta vida, el sabio sabe cómo hacerlo. Y esto es lo que nos dice Salomón en el versículo 10, ya está otros versículos más adelante, donde el sabio, tercera característica, vive en el temor de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Y también he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron prontos olvidados en la ciudad, y que así habían actuado. También esto es vanidad. Aquí vemos un claro ejemplo de injusticia. Aquí Salomón cuenta la historia de un entierro de un hombre perverso y cruel, y que muestra cómo este hombre perverso es sepultado con los mayores honores, ¿no es cierto? ¿Qué injusticia es eso? ¿Sí? Porque mira lo que dice, he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. Esto es vanidad. Versículo 8 dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Versículo 12 y 13, aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, y ahí está el punto, a los que temen ante su presencia, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Y el versículo 14 dice, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo también, esto es vanidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón aquí? ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos preguntar, ¿por qué Dios no castiga a los malos? ¿Por qué Dios no los envía al infierno de una vez por todas? ¿Por qué a pesar de las iniquidades que cometen las personas no reciben el juicio inmediato por su pecado? Y la respuesta, mis hermanos, que nosotros podemos dar a estas preguntas es porque Dios es paciente y misericordioso. ¿No es cierto? Y vemos, mis hermanos, entonces aquí una aparente injusticia. A los impíos, a los malos, aquellos que viven lejos del Señor, se les da una sepultura digna.
En cambio, aquellos que viven una vida que glorifica a Dios, muchas veces pueden ser fácilmente olvidados. ¿Sí? Entonces se cuenta la historia, mis hermanos, de un entierro de un hombre perverso y cruel. Y cuando uno de sus amigos estaba en el funeral, él empezó a hablar de las virtudes de este hombre, supuestamente. Y resulta entonces que mientras este hombre hablaba de las cosas buenas que había hecho, su hijo, el hijo de este hombre que falleció, le dice a su mamá: mamá, parece que nos equivocamos de entierro. Este no es el funeral, porque lo que dice ese hombre de mi papá no es cierto. ¿No es cierto? Entonces, así muchas veces, mis hermanos, pasa con los hombres impíos. ¿Cuántas personas perversas en el día de su muerte les dan un funeral magnífico y hablan cosas magníficas de hombres perversos que hicieron cosas terribles mientras ellos estaban con vida? Y cuando muere un siervo de Dios, y cuando muere un hombre que vivió una vida para la gloria de Dios, muchas veces ni se acuerdan de él. Uno puede decir: ¿qué injusticia es esto? ¿Cómo, Señor, en vez de hacer lo contrario, entonces permites muchas veces que aún en un funeral los impíos sean halagados en ese sentido? ¿Por qué no ejecutas sentencias sobre ellos? ¿Por qué el pecador prospera? ¿Por qué, Señor, no estableces un juicio directamente sobre aquellos que viven lejos de ti? Y vuelvo a repetir, la respuesta es porque Dios es paciente y misericordioso. Y nosotros podemos decir eso, pero mis hermanos, nosotros somos los beneficiarios de la paciencia de Dios. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en pecado y vivíamos lejos de Dios. Pero Dios manifestó su gracia y su paciencia con nosotros. Pero debemos tener algo muy en cuenta, mis hermanos. La paciencia de Dios tiene un límite y Él jamás pasará por alto el pecado del hombre. Mira conmigo lo que dijo Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Y esto es muy importante que todos lo leamos. Vamos a Romanos capítulo 2. Miren lo que dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten lo que Pablo está diciendo aquí. Aunque Dios es paciente con los malos, aunque Dios es paciente con el impío, llegará un día donde la paciencia de Dios se va a terminar y donde Él establecerá justicia sobre aquellos que vivieron una vida de pecado y de maldad delante de Él. Así que nosotros, como sabios, al enfrentar esa realidad aparentemente injusta, ¿qué hacemos? Vivimos en el temor de Dios. Si estamos en el Señor, vivimos en su temor. Aunque el pecador haga mal 100 veces y alargue su vida, dice Salomón ahí en el versículo 12, con todo yo sé que le irá bien a los que le temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Es decir, mis hermanos, que el sabio, un hombre sabio, una mujer sabia, es consciente de la presencia de Dios, sabe que sus ojos están sobre Él, por lo tanto vive una vida con prudencia, dependiendo completamente del Espíritu y de la palabra de Dios. ¿Sí?
Ese bien que dice aquí el Salomón, el versículo 12 y versículo 13, debemos aclararlo una vez más, no se refiere a las cosas materiales o físicas, sino un bien espiritual. ¿Sí? Porque los impíos prosperan en este mundo. Recuerda eso. Los que viven en pecado, muchas veces sus negocios son fructíferos. Y a veces los negocios de los cristianos no les va bien. Eso es así. Esa es una realidad y debemos saber cómo enfrentar esa realidad. Los impíos muchas veces tienen mejores puestos de trabajo que los cristianos. Y que uno podría decir, pero ¿cómo? No es, Señor, tú permites esas injusticias. Pero mis hermanos, recuerda cuál es el bien desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es el bien? No es un bien material, no es un bien físico, sino es un bien espiritual. Y sabes entonces, ¿cuándo se cumplirá lo que dice aquí Salomón, el versículo 12, el versículo 13? Al final. Cuando los impíos estén delante de la presencia de Dios, ellos recibirán lo que ellos merecen, una condenación eterna en el infierno. Es ahí donde entonces todas las cosas que nosotros podemos ver desde nuestra perspectiva, que pueden ser aparentemente injustas, es ahí entonces al final donde, mis amados hermanos, se sabrá la realidad de todos nosotros. Ahí se sabe quién es quién, cuando estemos delante del Señor. Porque solamente la justicia de Cristo acreditada a nuestro favor es lo único, mis amados, que nos va a librar de la ira de ese Dios justo. Y ese es ese bien, mis hermanos, que Dios hace al creyente. Un bien espiritual, no un bien físico. Porque según Pablo en Romanos 8:28, ese bien es ser conformados a la imagen de Cristo, como hablábamos al inicio. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es ese bien? Vuelvo a ser enfático en esto. Porque los que de antemano conoció, versículo 29, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la sabiduría, mis hermanos, nos enfoca en el lugar correcto. La sabiduría nos lleva a entender que el bien que Dios tiene preparado para nosotros no es prosperidad económica, no es ausencia de problemas. Ese bien es la imagen de Cristo formándose en el corazón de todos nosotros. Y por eso, mis hermanos, ese temor de Dios nos lleva a enfrentar entonces las circunstancias y las situaciones difíciles. Versículo 14 dice, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Entonces vuelvo nuevamente al punto, y aparentemente Salomón parece que se está contradiciendo. Dices anteriormente que al pecador no le va a ir bien al final, pero ahora en el versículo 14 dices, Salomón, que hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. ¿Cuál es el punto aquí? Aunque el impío supuestamente se salga con la suya en este mundo y aún viva una vida buena en este mundo, al final, si no se arrepiente de su pecado, tendrá que enfrentarse cara a cara con Dios a rendirle cuentas de todas las cosas que ha hecho. ¿Te das cuenta? Entonces, habrá impíos, habrá personas que rechacen a Dios, que nieguen la existencia de Dios y que vivan este mundo supuestamente bien. ¿Ok? Ese es el punto de Salomón. Y que se supone que esa vida sería la de nosotros como cristianos. Vivir una buena vida. Desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Pero según la perspectiva de Dios, el bien, el mejor bien que te puede pasar a ti como cristiano es que ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Y eso qué implica? Implica que muchas veces Dios en su soberanía permita situaciones difíciles. Permita enfermedad en tu vida. Permita que un familiar cercano a ti se muera. Aún permita que tu jefe te ponga ahí la carta de renuncia.
permita situaciones dolorosas muchas veces. Pero que si nosotros estamos bajo la sabiduría de Dios y el temor de Dios, es ahí en la clave. Nosotros podemos, mis hermanos amados, enfrentar esas realidades como Dios quiere que las enfrentemos. Y eso nos pasa todos los días. Todos los días. Incluso desde que salimos desde la casa. Salimos tropezándonos. ¿No es cierto? Nos remellamos la parte de nuestro cuerpo. Yo decía, pero ¿por qué a mí? Si hace un momento oré. Se nos pasa el bus. ¿No es cierto? Y luego llegamos al trabajo y el jefe está estresadísimo. Y nos ponen ahí tarea tras tarea, tarea tras tarea. Y luego el compañero, y luego estoy en el trabajo y me cuentan que mi compañero ha estado hablando mal de mí. Y luego en la tarde, además de eso, el jefe me dice, bueno, hasta aquí llegó tu trabajo, gracias, nos vemos. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Y luego llegamos a casa y nuestra esposa está preparándonos un sermón de 50,000 palabras. Los niños están hechos un caos. Y uno dice, pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Sí? ¿Por qué si yo estoy tratando de vivir una vida para tu gloria? Y luego salimos y vemos al vecino saliendo en su carro, cogido de la mano de su esposa bien atenta con él, sus hijos bien ordenaditos, y uno dice, pero él no es cristiano. ¿Por qué pasa eso? Y yo veo mi familia hecha un desastre, veo mi economía hecha un desastre, veo que me acaban de despedir del trabajo si se supone que me debe ir bien. Ese es el punto. Espero que me tengan claro la idea de Salomón a lo que nos quiere llevar. Pero la sabiduría nos da la capacidad para enfrentar esas realidades de la vida. ¿Sí me hago entender? Y vivir en el temor de Dios, ¿no es cierto? Vivir siendo conscientes de que la mirada de Dios está sobre nosotros, entonces nosotros podemos enfrentar esas realidades con amor, paciencia y adorando al Señor y dándole gracias aun cuando las cosas que pasan en nuestro día a día, ¿no es cierto?, en nuestro vivir diario, no son como nosotros quisiéramos muchas veces. Así pasa. Hay días buenos, por supuesto, pero también hay días malos, mis hermanos. Sí, espero hacerme entender en este punto. Pero sabes, al final, dice Salomón, aunque aparentemente un hombre injusto, un hombre necio, haya vivido una vida en esta tierra maravillosa, entre comillas, al final esa persona se va a tener que enfrentar con el juez justo. Porque Hebreos 9:27 dice, así está decretado, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, que aunque esa persona que negó a Dios, vivió en pecado, vivió haciendo cosas horribles ante los ojos del Señor, pero tenía todo bien en su vida, aparentemente, y haya vivido una vida buena en esta tierra, si esa persona no se arrepintió y no está a cuentas con Dios, entonces va a tener que enfrentar la justicia de un Dios airado, de un Dios santo, que no va a pasar por alto el pecado. Y es ahí entonces donde las cosas empiezan a cuadrar, ¿no es cierto? Empiezan a tener sentido. Ya. Es ahí donde el Señor manifiesta su justicia. Así que mientras vivamos en este mundo, mis hermanos, eso vamos a tener que enfrentarlo, sea como sea. Injusticias, ¿no? Aparentes contradicciones. Gálatas 6:7 dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Es ahí, en el día final, cuando estemos delante del trono de Dios, lo que vamos a cosechar. Si tú viviste en esta vida, una vida necia, sin temor de Dios, alejado de su palabra, viviendo una vida de pecado, de rebeldía a Dios y a las Escrituras, eso es lo que tú vas a cegar o recoger o cosechar en el día del juicio final. Pero si tú fuiste fiel, tú te arrepentiste de tus pecados,
creíste en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, y viviste esta vida para la gloria de Dios, no una vida perfecta, pero sí una vida de sabiduría, de honra a Dios, y te esforzaste todos los días por glorificar a Dios a través de las cosas que Dios ha puesto en tus manos, Dios habla de recompensas también. Seremos recompensados en base a lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Algunos recibirán una mayor recompensa que otros en base a su fidelidad. No estoy hablando de la salvación. Nosotros somos salvos por gracia. Somos justificados solamente por la fe. Pero también el cristiano va a recibir recompensas. Qué bueno que nosotros, cuando estemos con el Señor, podamos recibir una buena recompensa. Amén, mis hermanos. Porque fuiste fiel. Porque te esforzaste por vivir una vida sabia en el temor del Señor. Y por último, para terminar, la última característica, entonces, Salomón nos presenta en esta sección es que el sabio disfruta de las bendiciones que Dios nos da. Entonces, miren cómo Salomón, de una manera tan extraordinaria, ¿no? Porque un hombre muy sabio, da ese sentido, ¿no?, a lo que estamos diciendo. Primero dice que el hombre sabio reconoce la autoridad, sabe cómo vivir bajo autoridad. Pero también Salomón más adelante dice que el hombre sabio sabe cómo enfrentar las circunstancias de su vida. Y luego dice que el hombre sabio vive bajo el temor de Dios. Y al final nos dice que el hombre sabio disfruta de las bendiciones que Dios nos da. Versículo 15 hasta el versículo 17 dice: por tanto, miren lo que dice Salomón: yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino que comer, beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no lo descubrirá, y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Noten lo que Salomón está diciendo aquí. Salomón concluye, ¿no?, su sección con esta frase: por tanto. Esa es una conclusión. Y concluye recordándonos una vez más la importancia de disfrutar de las cosas legítimas que Dios nos da. Así que el sabio lo que hace es descansar en el gobierno soberano de Dios, esperar pacientemente en sus promesas y confiar que un día Él establecerá justicia sobre este mundo. Y mientras llegue este día, él disfruta de lo que Dios le da por pura gracia. O sea, no se amarga por las cosas que no puede cambiar, ¿no? Como, no quiero envejecer, ¿no? Ya no quiero ser más viejo porque se me va a acabar la vida en esta tierra. No, él disfruta su vejez. Disfruta de la edad que tiene. No vive de apariencias. ¿Cuántos años tienes? No te voy a decir la edad, porque me da vergüenza decir cuántos años. No, o sea, no hay por qué hacerlo. No, tengo 40 años, esa es mi edad, ¿cierto? Ya estoy más viejito que antes, pero lo disfruto. No tengo por qué aparentar algo que no soy. ¿Sí me hago entender? Entonces, la sabiduría nos lleva, mis hermanos, a descansar en el gobierno soberano de Dios. Pero cuando no disfrutamos de las cosas que Dios nos da, entonces nos amargamos por todo. Y empezamos a ver todas las injusticias de este mundo. Y empezamos a decir: ay, pero ¿por qué hay tanta hambre en el África hoy? No, porque ¿qué injusticia es esto? Tantos niños sufriendo de hambre. Mis hermanos, ¿tú puedes cambiar esa realidad? No. ¿No es cierto? Tú puedes ir y coger agua y ir a dar de beber a los pobres africanos, en ese sentido, que están sufriendo por falta de agua. No, entonces, mis hermanos amados, o sea,
Debemos aprender a disfrutar de las cosas que Dios nos da y no estar amargándonos por las injusticias de este mundo. El hambre de África, la guerra en Medio Oriente, la corrupción de los gobiernos. Y la gente vive de esa manera. Ahora, no estoy diciendo con eso que no debemos ser, mis amados hermanos, indiferentes con esas realidades y orar por ellos. Y si podemos de alguna manera ayudar, debemos hacerlo. Pero no, mis hermanos, muchas veces dejar de disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado por las injusticias de este mundo. El hombre sabio no se amarga por las cosas que no puede cambiar o controlar. Por lo tanto, reconoce que no puede entender completamente los planes de Dios, como lo dice Salomón en el versículo 16 y versículo 17. Al final, Señor, tú sabes cómo obrar en este mundo. Tú sabes perfectamente las cosas que tú quieres hacer en este mundo. Yo no puedo cambiar la historia, yo no puedo cambiar la realidad de este mundo, yo no puedo cambiar la realidad de mi familia, yo no puedo cambiar la realidad de mi ciudad, yo no puedo hacerlo, ¿sí? No está en mis manos. Al final, entonces lo que hacemos es descansar en la soberanía de Dios y, mis amados hermanos, disfrutar de lo que Dios nos da hoy. Debemos entender que los juicios de Dios son insondables y los caminos de Dios son inescrutables. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, lo más sabio que podemos hacer es aceptar nuestras limitaciones y confiar lo que sí sabemos. Confiar en lo que sí es claro para nosotros. Que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios santo y que Dios es un Dios justo. ¿Te das cuenta? Y disfrutar de las cosas disfrutables que Dios ha puesto en tus manos. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero preguntarte una vez más, ¿usted es un hombre sabio? ¿Es una mujer sabia? ¿Te puedes identificar con estas características que Salomón nos presentó en esta sección? ¿Eres un hombre y una mujer que sabe vivir bajo autoridad? ¿Eres un hombre y una mujer y reconoce que hay autoridades sobre ti a las cuales nosotros debemos honrar, a las cuales nosotros debemos obedecer, a las cuales nosotros nos debemos someter? Usted, como una mujer, sabe que su esposo es la autoridad que Dios le ha puesto sobre usted, y usted cada día se esfuerza por someterse a la autoridad que Dios le ha puesto sobre usted. ¿O vives amargándote porque tú dices, pero ¿cómo me voy a someter a este esposo? Vago, ¿no es cierto? Perezoso. Si mi esposo no fuera así, ahí sí me sometiera. Pero la Biblia dice que así debe someterse una mujer a su esposo. Entonces, cuando nosotros nos negamos, mis hermanos, a someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, estamos viviendo bajo necedad. Porque si tú no te puedes someter a una autoridad terrenal, al final no te estás sometiendo a la autoridad final, que es Dios mismo. ¿Sí me hago entender? Si usted no cumple, como hablábamos hace 8 días, las leyes de tránsito, y tú dices, a mí no me importan las leyes de tránsito, y vives de esa manera, ignorando leyes de tránsito, imagínate cómo vives ignorando las leyes morales que Dios ha puesto sobre ti. Eso es una clara evidencia de la rebeldía que hay en el corazón. Pero si usted es un hombre sabio, una mujer sabia, sabe vivir bajo autoridad. Pero también, usted, ¿cómo enfrenta las incertidumbres de la vida? ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo has enfrentado los momentos difíciles en tu vida? ¿Sabiamente o has caído en la desesperación, en la ansiedad y en la angustia? Pero también el hombre sabio vive bajo el temor de Dios, vive consciente de que la mirada de Dios está sobre él, y por lo tanto entonces vive una vida que busca glorificar al Señor en todas las cosas. Pero también usted ha aprendido a disfrutar de las cosas disfrutables que Dios le ha dado.
¿sí? ¿Cómo usted está enfrentando entonces esos desafíos? ¿Cómo usted está enfrentando el desafío de llevar un matrimonio que honre a Dios, por ejemplo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo usted, mujer, está enfrentando el desafío de la crianza? ¿Con las Escrituras o como usted piensa o cree? Hombre, ¿cómo enfrentas las tentaciones que tú tienes en tu trabajo? En todo aspecto. ¿Cómo enfrentas las tentaciones que se nos presentan en la calle? ¿Estamos preparados para enfrentar los imprevistos de la vida, mis hermanos? ¿Estás preparado para eso? Una enfermedad, una situación económica difícil, el fallecimiento de un ser querido, etcétera, etcétera. ¿Estás preparado para enfrentar la realidad de la muerte? ¿Estás viviendo en el temor de Dios? Son preguntas que todos nosotros debemos hacerlo. ¿Has aprendido a disfrutar de las cosas pequeñas o grandes que Dios te ha otorgado por su gracia? Mis hermanos amados, hazte estas preguntas en esta mañana o en esta tarde. Evalúa tu vida. ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo tú enfrentas esas realidades? ¿Cómo tú enfrentas esos desafíos? ¿Sabes? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, decíamos. Pero yo no puedo temer, reverenciar o amar a alguien a quien yo no conozco. Es por eso que es tan necesario el Evangelio. Si queremos vivir en sabiduría, necesitamos acudir al Evangelio. Porque la única manera para vivir en un mundo caído sabiamente es teniendo a Cristo como el centro de mi vida. ¿Y sabes lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1:24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que la sabiduría no viene por ósmosis, la sabiduría no viene simplemente por experiencias. La verdadera sabiduría la encontramos en la persona de Jesucristo. Él es la sabiduría encarnada de Dios. Y si usted está viviendo una vida necia, si usted está viviendo una vida desordenada, si usted está viviendo una vida sin sentido y sin propósito en esta tierra, quejándose por todas las injusticias que hay en este mundo y tratando de controlar las cosas a tu manera, pero que al final simplemente terminas cansado, cansada, porque las cosas se salen de control muchas veces, es porque todavía no tienes la sabiduría que solamente Dios nos puede dar en Cristo. Así que esto nos debe llevar al Evangelio y nos debe conducir a Cristo. Si usted es cristiano, usted tiene a Cristo en su corazón, usted debe darle gracias al Señor porque Cristo es su sabiduría. Pero si tú no eres cristiano y si tú todavía vives en pecado y si tú todavía vives en necedad, buscando simplemente vivir para ti mismo, entonces te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, a que te arrepientas verdaderamente de tu pecado, a que dejes tu pecado y acudas a Cristo en fe, porque Él es el único que puede darte a ti sabiduría, porque Él es la sabiduría. Y entonces, solo entonces, mis hermanos, podemos vivir una vida sabia en este mundo lleno de injusticias, sin llegar a amargarnos, a frustrarnos y a desesperarnos. Solamente cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Amén, mis hermanos. Así que vamos a estar de pie y a darle gracias al Señor. Y acudir a Él, mis hermanos, con todo el corazón. Pedirle su gracia, su favor. Amado Señor, gracias. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, abrir tu palabra. Y por darnos, Señor, la oportunidad
de poder estar aquí, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Porque muchas veces, Señor, vivimos neciamente en este mundo. Vivimos quejándonos, vivimos frustrados, vivimos a veces envidiando las cosas que otros tienen, los logros que otros tienen. Y aún, Señor, podemos venir a ti diciéndote ¿por qué? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué los impíos prosperan y no nosotros? ¿Por qué, Señor, haces que otros les vaya bien en sus trabajos, en sus empleos, aparentemente, Señor? Pero hoy tú nos haces ver y nos haces caer en cuenta, Señor, que tú tienes pensamientos muchos más altos que los nuestros. Y el bien que tú tienes para nosotros, Señor, no son cosas materiales ni físicas. El bien que tú tienes para nosotros es algo mucho mayor, que es conformarnos a la imagen de Cristo, que es transformarnos a la imagen de tu Hijo, Señor. Y es ahí entonces donde nosotros podemos tener la sabiduría para poder enfrentar la realidad de este mundo, para poder someternos a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, para poder vivir una vida de obediencia a tu palabra, no ser rebeldes a ti, Señor, y aceptar, Señor, con alegría la posición que tú nos has dado en nuestra familia, en un trabajo, en la iglesia, Señor. Y no estar buscando, pretendiendo buscar lo que otros tienen. Señor, pero también tú nos das la sabiduría para enfrentar las adversidades. Enfrentar, Señor, muchas veces las circunstancias que nos sorprenden, que son inciertas. Pero también, Señor, nos das la sabiduría para vivir bajo el temor tuyo, Señor. Y nos das la sabiduría finalmente para disfrutar las cosas que tú pones por pura gracia en nuestras manos, Señor. Sin reproches, sin cuestionamientos, sino agradecidos por lo poco o lo mucho que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, y mientras llegue el día en cuando tú vengas por segunda vez, porque es ahí donde se establecerá la justicia y la rectitud en este mundo. Mientras llegue ese día, ayúdanos a vivir de tal manera que podamos, Señor, honrarte en todas las cosas que nosotros hacemos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Te pido que bendigas, Señor, también las ofrendas que traemos en esta hora. Que nos des, Señor, la gracia de poder entender que podemos, Señor, acercarnos con gratitud a entregar una ofrenda, sabiendo, Señor, que tú eres quien provee, tú eres quien nos da lo que necesitamos, tú eres, Señor, ese Padre bueno que sustenta nuestras vidas, Señor, y como una manera de agradecimiento podemos venir ante ti. Agradecerte, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.